ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपूर्णं प्राशरूपं रूपं तस्याग्रजमुरोपुरीं मकरिं वस्वावतीं राधाकुन्दं गिरिवरं महो राधिकमधावशम् प्राप्तो यस्यात् प्रतीतकृपाया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलास्मृतिमौलिरत्नमालद्युति विराजितपदपङ्कजन्त आजिमुक्तकुलैर्पश्यामनं परितस्तं हरिणां संश्रयामि। नारपितचरिं सुमार्पयितुमुन्नतस्वरासं स्वभक्तेष्वम् आरिपुरतसुन्दराद्यूतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदये बन्धरे स्फुरतो वासचिनन्दनः। जानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षम् विश्वम्भरो धियावरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। यादिनी शक्तिस्वरूपाय गौराङ्गहृदाय च भक्तशक्तिप्रवणाय गदाधर नमस्कृते। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनि कृपया निजपादब्जादश्रन्मह्यं प्रदीयतम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षय चित्तश्चापमादितरङ्गमाध्ये कृपमयि त्वां शरणां प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीला गुरुदेव की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री भ्रामर गीत की जय। घोर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Hola a todos, muy buenos días. Saludos aquí desde Finlandia. En verdad, hoy día, sábado, ya me encuentro en Inglaterra, pero al mismo tiempo me mantengo grabando esto en diferido, ya que este día sábado tengo un programa aquí, por lo que no puedo estar en vivo y en directo, y es por esto que unos días antes estoy grabando este video, aún todavía aquí desde Finlandia. Espero podamos reencontrarnos prontamente nuevamente en vivo. Entonces, estamos continuando con nuestro estudio del Sri Brahmar Gita, la sexta canción de nuestro ciclo de canciones del Bhagavad entonadas por las Braja Gópicas, la última de ellas, la canción del Alcor. Entonces, hoy estamos en nuestro encuentro número 18, donde continuamos con las clases conclusivas, a modo de cierre de este ciclo, luego de haber culminado oficialmente el Brahmar Gita. Nos quedan una serie de encuentros a modo de conclusión, intentando reflexionar y ver cómo se sigue desenvolviendo la narrativa del Bhagavatam, luego de Shirada haber invocado este Brahmar Gita. Entonces hoy es nuestra tercera clase de conclusión, en donde vamos a estar estudiando los versos 38 al 52 de este capítulo 47 del 10º canto del Srimad Bhagavatam. Pero primeramente, como es usual, vamos a realizar un breve repaso de lo que vimos la semana previa. Nuestra segunda clase de conclusión, donde estudiamos versos 30 al 37 de este capítulo.
la mayoría de los versos que componen el mensaje que Krishna envía a las gopis a través de Uddhava. El primer verso de ese mensaje fue visto en la clase previa a esta, luego vimos los restantes versos en esta clase anterior. No vamos a repasar verso por verso, ya que son bastantes, pero en breve los voy a mencionar muy al paso, donde Krishna primeramente les dice a las Braja Gópicas que él sostiene, crea, destruye todo a través de su Shakti, pero obviamente la lectura que las gopis hacen de este tipo de versos, los cuales, como recordamos, tienen un nivel explícitamente, la mayoría de ellos tienen un significado relativamente en la línea de Sankhya, de la filosofía upanishadica, etc., pero para las gopis hay un contenido aún más profundo. Entonces aquí él está mencionando cómo a través de Yoga Maya, en verdad, Krishna se encuentra uniéndose con ellas, perpetuamente haciendo estos arreglos para los pasatiempos conyugales. Luego él menciona en otro de los versos cómo el alma, la conciencia puede ser percibida estando despierto, soñando, o en el estado de sueño profundo, en donde no se sueña. Y en otras palabras, otra lectura de este verso es que el Atma también es un nombre para Krishna. Atma se encuentra presente con las gopis en cada uno de estos tres estados. Incluso en el estado de sueño profundo, donde no hay sueños, Krishna se manifiesta allí, ya que la experiencia de Krishna en ese estado va más allá de los movimientos mentales ordinarios. Y luego en la serie final de versos de la respuesta de Krishna, él allí de manera más explícita se expresa para con las gopis, dejando en claro para Uddhava en este caso sobre todo aún cuál es la intención última de este intercambio. Y allí Sri Krishna menciona que él se mantiene a una distancia de las gopis para intensificar, básicamente, para que ellas puedan intensificar su meditación en mí, ya que estando en separación, básicamente, a veces estando fuera de la vista, a veces esa es la idea, cuando algo desaparece de nuestra vista, se acerca a nuestra mente. Cuando algo desaparece de nuestra mente, probablemente es porque está cerca de nuestros sentidos. Obviamente a veces en este mundo se dice fuera de la vista, fuera de la mente, pero al mismo tiempo eso se aplica en cierta morada, en cierta plataforma. Cuando hay afecto, cuando hay amor, básicamente podríamos decir la separación, la ausencia de la percepción sensorial potencia la intensificación, la internalización de las emociones por la persona amada. Y este es el caso por excelencia, la Gopis y Sri Krishna. Obviamente algo que también Krishna desea establecer aquí es que únicamente existe separación en el Prakat, Prakash. Debemos una y otra vez recordar estos términos, sobre todo utilizados por Srila Jiva Goswami. En la dimensión terrestre del lila, donde Krishna se encuentra en Mathura, las gopis en Bracha y separación corporal, si se quiere. Pero en otra plataforma, Aprakat Prakasha, cual se encuentra más allá de la percepción en este plano, Krishna y las gopis se encuentran unidos, perpetua, continuamente. Y obviamente, como sabemos, eventualmente aquí Krishna les está diciendo, incluso en este Prakat Prakash va a haber unión inminente. Luego Krishna continúa ilustrando su punto, dando el ejemplo, como mencionamos, que cuando un amado se encuentra lejos de su amada, ella lo recuerda más internamente que cuando él está en su presencia, aplicable tanto a una dama como a un caballero. Cuanto más esto se aplica en relación a la dama y el caballero supremo, por decirlo así, si será de Krishna. Y básicamente luego Krishna concluye, prácticamente confirma aquello que las gopis desean escuchar, y es que debido a que ustedes están tan absortos en mí, prontamente me tendrán a mí allí con ustedes. En otras palabras, pese a que ya estamos unidos en el Aprakat Prakash, también me tendrán prontamente en el Prakat Prakash, en el plano terrestre en el cual nos encontramos separados. Prontamente también estaré allí. En otras palabras, Krishna está confirmando, ya estoy prácticamente en camino. Y para afirmar su punto aún más, en el último verso, él da un ejemplo, donde él dice, se refiere a las gopis que quedaron, por decirlo así, atrapadas en sus hogares en el Rasa Lila cuando Krishna toca su flauta y ellas anhelan unirse con él, pero por falta de ciertos samskaras de asociación con las Nitya Siddha gopis, estas gopis que no eran Nitya Siddhas sino Sadhana Siddhas,
no lograron unirse con Krishna esa primera noche. Y Krishna dice, aunque ellas quedaron atrapadas y no pudieron unirse, ellas me alcanzaron a mí, al absorberse en mí, en mis pasatiempos. Yo me manifesté en sus hogares esa noche. Y con esto Krishna confirma, si esto se aplica para con estas gopis que son sadhana siddhas, ¿cuánto más se va a aplicar a ustedes que son nitya siddhas? Básicamente es lo que Krishna está diciendo aquí. Y recordemos, cada uno de estos versos, al menos la mayoría de ellos, los primeros que estuvimos compartiendo, tienen 3 niveles de comprensión, en donde, o en otras palabras, según Srila Jiva Goswami, las gopis escuchan estos versos 3 veces y cada vez que lo escuchan llegan a una comprensión más profunda. La primera de ellas, de vuelta, un significado más general en términos de Brahma Gyan, Krishna como Dios, el absoluto, etc. El segundo verso más conectado, el segundo nivel de significado más conectado a los spurtis o visiones, manifestaciones diarias que las gopis tienen de Krishna en el Prakat Prakash. Y finalmente, el tercer nivel de significado en relación al Sakshat Darshan o al Darshan directo, permanente, continuo, que ambos tienen el uno del otro en el Aprakat Prakash. Entonces, luego de esta sección en donde Krishna envía su mensaje, su respuesta a las gopis a través de Uddhav, lo que hoy vamos a estar viendo es la respuesta de las gopis a este mensaje de Krishna, el cual Uddhav va a recibir y el cual va a impactar en él, como veremos eventualmente, de una manera única. Entonces, lo que vamos a ver hoy son versos que son explícitamente mencionados en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Algunas de las palabras que las gopis compartían el mensaje de Krishna que vimos hasta ahora, no tanto aparecen en los versos explícitos del Bhagavatam, sino más bien tiene que ver con la visión de nuestros Purvacharyas y como en sus comentarios ellos insertaban estos diálogos entre medio de los versos. Pero lo que vamos a ver a partir de hoy son al día de hoy son los versos 38 al 52, como dije, de este capítulo 47, el 10º canto, donde las gopis van a responder al mensaje de Krishna. Voy a leer los versos directamente al español, salvo algunos casos y detalles en donde sea interesante. Siempre es interesante, pero en este caso por cuestión de tiempo no vamos a tomarnos el detalle de ir verso por verso en sánscrito, palabra por palabra, etcétera, con su permiso. Entonces el primero de estos versos, verso número 38. Sukadev Goswami dijo, recordemos, todo esto está siendo narrado por Sri Sukha Muni a Parikshit Maharaj. Las damas de Braj estaban complacidas al escuchar este mensaje de su más querido Krishna. Las palabras de Krishna revivieron el recuerdo en ellas y habiendo ocurrido esto, ellas se dirigieron a Uddhav de la siguiente manera. Entonces este primer verso, como vemos, no es directamente las gopis hablando a Uddhav, enviando un mensaje a Krishna, sino Sukadev Goswami contextualizando la narrativa, como vimos también, como aconteció previamente cuando finalizó el Brahmar Gita y Uddhav tomó la palabra. Entre medio siempre encontramos este tipo de versos donde Sukadev Goswami le describe Parikshit Maharaj a nosotros qué está aconteciendo. Vamos a compartir desde ya, como siempre, algunas ideas en base a cada uno de los versos, tal como nuestros Purvacharyas entregan en sus comentarios. Entonces, a este respecto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur menciona que este verso fue hablado por las gopis mencionadas en el verso previo, interesantemente, quienes habían quedado atrapadas en sus hogares. Entonces, en este caso parece ser que algunas de las gopis que habían quedado atrapadas en el verso previo en el Rasa Lila se encontraban también aquí presentes, ¿no? Y ellas le dicen, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, oh, Uddhav, es cierto, durante esa noche nosotros disfrutábamos con Krishna. En otras palabras, estas gopis confirman lo que Krishna menciona en su mensaje. Y luego de escuchar de Uddhav, estas gopis recordaron sus propias experiencias, las cuales eran prueba de las palabras presentes en el mensaje. Y luego quedaron satisfechas con Uddhav y comenzaron a hablar amablemente con él, como vemos a partir de ahora. Srila Jiva Goswami, por otro lado, en su significado, menciona que el recuerdo o la memoria de las gopis fue revivida a través del mensaje de Krishna
el hecho de que, o sea, la frase, el concepto de que la memoria de las gopis fue revivida a través del mensaje de Krishna, se refiere a, ¿cómo decirlo?, a la reafirmación para con las gopis de su eterna unión con Krishna. A eso se refiere básicamente la idea de Sukadeva Goswami. Su memoria quedó restablecida. En otras palabras, ellas cayeron en cuenta, recordaron, si se quiere, anusandana, esa palabra utilizada aquí, como se les reconfirmó, se les reaseguró de que en verdad su unión con Krishna es permanente. Y debido a esto, Srila Jiva Goswami menciona, las gopis se sintieron satisfechas. Entonces, se dice que de aquí en adelante, Srila Jiva Goswami menciona, cuando quiera que las gopis experimentaban el aprakat lila, esta unión permanente en el plano inmanifiesto, ellas experimentaban completa satisfacción. Pero por momentos, cuando su percepción era más dirigida a lo que estaba aconteciendo en el prakat lila, ellas experimentaban separación. Entonces, la Jiva Goswami menciona de esta forma esta polaridad doble del bhava interno de las gopis se indica en este verso. Entonces, en otras palabras, la percepción, la conciencia de las gopis en esta etapa alternaría entre lo que es el aprakat prakash y el prakat prakash, ¿no? Krishna en el plano visible se encuentra en Mathura, en el plano invisible se encuentra permanentemente unido con ellas. Entonces las gopis estaban viviendo, si se quiere, en el prakat prakash, donde tenían sus deberes, sus regulares que ejecutar, sus dharmas en la dinámica de aldea en Bhoma Vrindavan. Por lo tanto, el punto es, ellas no podían permanecer constantemente en el estado de su unión permanente con Krishna en el aprakat prakash, estando en el prakat prakash. Entonces ellas continuaban oscilando entre estos dos polos contrastantes, si se quiere, opuestos pero complementarios al mismo tiempo, hasta que las gopis plenamente accedieron, entraron al aprakat prakash. El prakat prakash se fundió en el aprakat prakash, lo cual va a acontecer eventualmente, como vamos a ver, cuando Krishna regrese a Vrindavan en el prakat prakash. Entonces, debido a que las gopis se encontraban inmersas perdón, en este estado, luego de escuchar el mensaje de Krishna de Uddhav, se dice que es por eso que Krishna tampoco retornó a Braj inmediatamente. Vamos a ver que Krishna eventualmente retorna a Braj, tal como lo prometió, pero no de inmediato luego de que su mensaje fue entregado a través de Uddhav, porque todavía la experiencia de las gopis era considerablemente particular e intensa como para él aparecer de inmediato. Todavía había un propósito que cumplir, como hablamos previamente, entre lo que es la función de la unión y la separación. Entonces, el siguiente verso, verso número 39, las gopis toman la palabra finalmente y le responden a Uddhav de la siguiente manera. Es muy bueno que Kamsa, el enemigo sí, perseguidor básicamente de los Yadus, ha sido ahora matado junto con sus seguidores. Y también es muy bueno que Achyuta se encuentra viviendo felizmente en la compañía de sus amigos y parientes bien querientes, cuyo deseo, cuyo cada uno de sus deseos está plenamente satisfecho ahora, ¿no?, en relación a ellos. Entonces la Jiva Goswami parafrasea a las gopis en su significado en este verso, mencionando que ellas dicen aquí, bueno, por buena fortuna, el enemigo de Krishna que hizo padecer a los yadus tremendamente se encuentra ahora muerto. Krishna ahora se encuentra feliz con los yadus, a quienes él ha podido alcanzar finalmente después de tanto tiempo, Vasudev, Devaki y tantos obstáculos. Y su felicidad es nuestra felicidad. Entonces, con esa intención, las gopis primeramente se regocijan aquí, de acuerdo a la Jiva Goswami. Entonces, si él está feliz, nosotros estamos felices, lo cual obviamente una y otra vez es el punto que siempre se quiere establecer en relación a la gloria del amor de los Brajavasis. Como sabemos siempre, si Sri Radha sabe que Krishna va a ser feliz con una dama en particular que no es ella va a hacer todos los arreglos para facilitar ello. Incluso si esa dama la envidia a ella tremendamente, Sri Radha no va a dudar en volverse una sierva en su hogar para alguna manera convencerla de que pueda proporcionarle felicidad de Krishna. Entonces, de esa manera, esa es la Priti Visaya Nanda Tata Sraya Nanda.
La felicidad del objeto del amor es la felicidad del sujeto del amor. Lo que hace feliz a Krishna hace feliz a aquellos que realmente aman a Krishna. Luego se dice que algunas gopis, diferentes de las que de las quienes se les había impedido ir al Rasa Lila, como mencionamos previamente, otras gopis tomaron la palabra. Vamos a ver que estos diferentes versos son hablados por distintas gopis, distintos grupos de ellas, y ellas se expresan con ciertos celos extáticos. Recordemos, todas estas cualidades son sanchari bhavs, o diferentes oleajes momentáneos de éxtasis que aumentan el sthai bhav, el madhurya bhav de las gopis. Entonces otro grupo de gopis, diferente a las gopis que habían quedado atrapadas en el Rasa Lila, toman la palabra, hablan con celos, considerando a las damas de Mathura como competencia, como competidoras de ellas. Vamos al siguiente verso, que es el verso número 40. Entiendo que hoy vamos a ver unos 13 versos. Hasta un punto nos vamos a detener en tanto detalle con cada uno de los shlokas. Entonces este grupo de gopis dice: oh, qué amable Uddhava, se encuentra ahora el hermano mayor de Gada, se encuentra él concediendo a las damas de la ciudad aquel placer que en verdad nos pertenece a nosotras. Nosotras suponemos que estas damas lo adoran a él con generosas miradas llenas de sonrisas afectuosas y tímidas. Entonces podemos ver claramente el cambio de humor en este verso en particular, lo cual indica otro grupo de gopis, gopis celosas. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur las presenta a ellas desde ahí. Las gopis celosas dijeron aquí: nosotras adoramos a Krishna con nuestras sonrisas tímidas, complacientes, generosas. Nosotras hicimos eso, y ahora él se encuentra allí, él allí estimulando el amor de las damas de Mathura con sus propias miradas. ¿Será que él las está adorando a ellas? Y las gopis se lamentan luego: oh, esa mirada, pese a que esa mirada se encuentra idealmente dirigida o está destinada a ser adorada por nosotras, ahora la mirada de Krishna se ha vuelto la adoradora, por decirlo así, de las damas de Mathura. Este es nuestro gran infortunio. Y desde allí las damas se lamentan, las gopis se lamentan. Srila Jiva Goswami, por otro lado, comienza indicando primeramente el significado del nombre, el hermano mayor de Gada, porque obviamente ese es un término dirigido a Krishna. Entonces, Sri Jiva menciona que el nombre Gada Grach indica a Krishna, quien es el hermano mayor de Gada. Quien es Gada, él menciona, es el primer hijo de Devarakshita, quien es un hermano de Devaki, una hermana, perdón, de Devaki, quien también estaba casada con Vasudeva. Entonces, de ese lado, considerando a Krishna hijo de Devaki, aunque técnicamente serían primos hermanos, muchas veces también se utiliza esta idea de hermanos, tal como Kamsa y Devaki, quienes eran en verdad primos hermanos, pero generalmente se los describe como hermanos. Entonces, al dirigirse a Krishna con este nombre, Srila Jiva Goswami menciona, las gopis indican cómo él ahora se considera a sí mismo principalmente como el hijo de Devaki, no tanto como un Brajavasi, no tanto como el hijo de Yashoda. Obviamente sabemos que Krishna permanece absorto en su Abhiman como Brajavasi, pero igual aquí las gopis se encuentran hablando llevadas, impulsadas por el Sanchari Bhav de los celos. Desde ahí critican a Krishna. Entonces las gopis habían escuchado que Krishna tenía gran afecto por Devarakshita como un hermano menor de él. Entonces desde ahí nuevamente esto da un indicio de su disminución en lo que es su atracción hacia Gokul, en lo que es su disminución por su afecto por las gopis y en relación a un afecto incrementado específicamente por las damas de Mathura, lo que se menciona en este verso. Todo lo cual no es así, como hemos mencionado ya. Krishna se encuentra tremendamente atraído a los Brajavasis sufriendo en separación, permitiendo esto con diversos propósitos. Pero nuevamente, las formas en las que el amor se expresa, se conduce, especialmente el amor romántico, especialmente el amor romántico trascendental entre Krishna y las gopis, es del todo misterioso
y hay que saber adentrarnos en ese mundo, en esa psicología, en ese lenguaje para entender qué es lo que realmente se está diciendo, pese a lo que parece que se esté diciendo. Entonces, en el siguiente verso, otro grupo de gopis va a tomar la palabra y se va a expresar sarcásticamente, con cierto enojo presente, oculto, en respuesta a este verso que acaban de mencionar el otro grupo de gopis, ¿no? Básicamente entonces el siguiente grupo de gopis va a hablarle al grupo de gopis que habló el verso que acabamos de explicar, diciéndole: oh damas tontas, ¿por qué están haciendo la misma pregunta nuevamente? Ustedes no deberían tener dudas acerca de esto. En otras palabras, no deberían tener duda de que Krishna se encuentra dando placer a las damas de Mathura, ¿no? ¿Qué sentido tiene preguntar si él está haciendo eso allí? Es un hecho que eso es así. Eso se dice en el siguiente verso 41. Dice así: Sri Krishna es experto en toda clase de asuntos conyugales y él es el querido, el amado de las damas de la ciudad. ¿Cómo él no va a quedar enredado ahora que se encuentra constantemente adorado por las encantadores gestos y palabras de tales damas? Entonces, como vemos, en este verso otro grupo de gopis reconfirma la pregunta previa del otro grupo de gopis en el verso anterior. Vishwanath Chakravarti Thakur en su Sarartha Darshini, él parafrasea aquí a las gopis diciendo: nosotras somos damas de aldea, quienes no poseemos ninguna atracción conyugal especial para ofrecerle a Krishna, quien es la persona más exaltada, el Sri Krishna. Entonces, ¿quiénes somos nosotras? ¿Qué tenemos para ofrecer? No somos expertas en el uso de palabras aristocráticas, refinadas, en gestos apropiados, ¿no? Como mencionamos previamente, las gopis son damas de aldea, ¿no? Que están ocupadas en trabajar con los animales, con las vacas. Generalmente en la vida, en la dinámica de aldea, se expresan a distancia los gritos, llamando a los animales, hablándose unos a otros a la distancia del trabajo en el campo, por lo tanto no están acostumbrados a hablar de manera suave, refinada, sino más bien a los gritos, ¿no? De una manera aparentemente incivilizada. Por lo tanto, ellas dicen aquí, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, hemos concluido correctamente que Krishna nos ha abandonado ahora que ha alcanzado a las cultas damas de Mathura. La alta aristocracia ha llegado a él, nosotros Pashubhasha. Nuestro lenguaje es el de los animales, estamos tanto con los animales, somos como animales. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Esa es el abhimano, la autoconsideración de las gopis en comparación con las damas de Mathura. Como digo, una y otra vez debemos recordar, ¿no? Esto no es una falta de autoestima, tal como uno puede encontrar modelos similares en este plano, sino toda una serie, todo un bagaje emocional expresado en el marco del lila, el cual es Nara Lila, por lo tanto se asemeja a nuestra experiencia mundana, a nuestra experiencia relativa fuera del lila, pero al mismo tiempo está del todo centrada en Krishna y en el amor por Krishna, lo cual automáticamente pone esta situación en un contexto único, extraordinario. Luego se dice que otras gopis, de acuerdo a los comentaristas, toman la palabra y mencionan: de seguro Krishna nos ha abandonado porque merecemos ser abandonadas. De hecho, somos las más insignificantes damas en todo el mundo y hemos sido rechazadas luego de haber sido disfrutadas. Pero ¿será que al menos Él nos recuerda a nosotras en ese contexto? Entonces ellas van a preguntar acerca de esto en el siguiente verso. Entonces otro grupo de gopis toma la palabra y va a preguntarse esta idea. Bueno, sí, sabemos que somos totalmente indignas, bajas, no merecedoras de la compañía de alguien como él, pero ¿será que al menos en el contexto de él haber estado con nosotras y habernos abandonado, en ese marco al menos nos menciona, nos recuerda en algún momento? Entonces vamos al siguiente verso en donde se presenta esta pregunta, verso número 42. Entonces, otro grupo de las gopis se dirige a Uddhava diciendo: oh, tu personalidad tan santa, ¿será que Govinda nos recuerda en algún momento durante sus conversaciones con las damas de la ciudad, con las damas de Mathura?
¿Será que Él incluso nos menciona una vez a nosotras, muchachas de aldea, a leer conversar libremente con ellas, con las damas de Mathura? ¿Mm? Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur nuevamente parafrasea a las gopis, reversionando este verso. ¿Será que al menos, él dice, o ellas dicen atrás de él, será que al menos por momentos nosotras entramos en la memoria, en el recuerdo de Krishna, debido a alguna buena cualidad que podamos tener? ¿Mm? O incluso debido a alguna mala cualidad que tengamos, debido a algo que hayamos hecho mal? ¿Será que por alguna razón, con alguna excusa, entramos en contacto con su recuerdo? ¿Mm? Seguramente Krishna y las damas de Mathura deben cantar, bromear, hacer adivinanzas y hablar acerca de tantas cosas entre ellas. ¿Será que en algún momento Krishna siquiera una vez dice, oh, mis queridas damas de Mathura, su canto y habla sofisticado es desconocido para las gopis en mi aldea natal? Ellas no podrían comprender estas cosas. ¿Será que al menos en ese marco Él habla acerca de nosotras, siquiera una vez? Entonces, nuevamente las gopis de una u otra manera expresan otro grupo de gopis, como vemos aquí, su sana obsesión por Krishna, por saber qué tanto Krishna tiene presente a las gopis, qué tanto Krishna tiene presente a Vrindavan. Entonces, en el siguiente verso, la atención de las gopis se va a dirigir al Rasa Lila, a las noches de Rasa Lila que ellas pasaron con su amado durante tantas noches, mientras él permaneció en Vrindavan. Vamos al siguiente verso, verso número 43. Entonces, otra pregunta de otro grupo de gopis. ¿Será que él recuerda aquellas noches en el bosque de Vrindavan? Encantadoras noches con lotos, jazmines y la luna brillante en el cielo. Al nosotras glorificar sus encantadores pasatiempos, él disfrutó con nosotras, sus amadas amigas, en el círculo de la danza rasa, el cual resonaba con la música de las campanillas tobilleras. Nuevamente, aquí la atención a partir de otro grupo de gopis se dirige a la danza circular de Sri Sri Radha Krishna, de las gopis, con Sri Hari, lo cual es la cúspide básicamente de todo encuentro amoroso y de toda celebración romántica en este caso, artística. Srila Jiva Goswami parafrasea a las gopis aquí, mencionando aquellas noches son diferentes de las noches actuales que nos están tocando pasar sin él, básicamente. Debido a que hubieron tantas noches como estas, ¿no? Como, en otras palabras, no hubo un solo Rasa Lila, no hubo una sola noche de Rasa Lila, aunque obviamente el Bhagavatam se encarga de describir la primera de esas noches en sumo detalle, en el Rasa Panchadhyaya. Luego obviamente se menciona como a partir de allí todas las noches Rasa Lila era ejecutado. Entonces, debido a que hubieron tantas de estas noches, nos es imposible olvidarlas. Una sola de esas noches sería imposible olvidarlas, que decir, tantas de esas noches. Entonces, ¿será que él recuerda alguna de esas noches? En algún momento para nosotros es imposible olvidar esto. ¿Qué tan imposible es para él? Entonces, básicamente, si la Jiva Goswami dice que esto en verdad describe la cualificación que las gopis poseen para ser recordadas por Krishna. En otras palabras, qué tanto adhikar hay en ellas y qué tanto ellas realmente merecen ser recordadas por Krishna debido a qué tanto le proporcionaron a Krishna Rasa Lila, ¿no? Rasa Lila representa, en otras palabras, el máximo nivel de entrega divina en servicio de parte de las gopis hacia Krishna, la máxima consagración e identificación con la necesidad de placer del amado. Rasa Lila de alguna manera simboliza esta noción. La gopis dándose por completo a Krishna para satisfacerlo en todas diferentes formas, danza, canto, encuentro amoroso, etc. Y obviamente Krishna reciprocando o intentando reciprocar tanto como le resulta posible. Entonces, en otras palabras, la descripción del Rasa Lila habla de qué tan
cualificadas las gopis se encuentran para ser recordadas por Krishna, lo cual obviamente en última instancia confirma Krishna, debido a ese ha dicho Adhikar, no puede más que recordar a las gopis, recordar al Rasa Lila. Vishwanath Chakravarti Thakur, por otro lado, él también parafrasea a las Braja Gópicas desde otro lugar, ¿no? El lugar también de glorificar la posición de Vrindavan, porque eso es lo primero que las gopis preguntan. ¿Será que él recuerda aquellas noches en el bosque de Vrindavan? Luego se menciona Rasa Lila, pero primeramente se mencionan algunos de aquellos ítems que vuelven único a Vrindavan. Entonces, en otras palabras, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Pad, las gopis aquí preguntan, ¿dónde existe una orilla del río tal como en Mathura? En otras palabras, ¿dónde hay Brindavan en Mathura? ¿Dónde hay Yamuna? Tal como existe en Brindavan. ¿Dónde más existe música, canto y danza de tal forma que sea tan satisfactorio para Krishna? En otras palabras, esto no existe en Mathura. Puede haber canción, puede haber música, danza, puede haber incluso Yamuna, puede haber algún bosque, pero no tal como esto existe en Vrindavan. Entonces aquellas conversaciones íntimas, Rahasi Sambidam, Hritchayodayam, las conversaciones íntimas que tuvimos con Krishna, fueron glorificadas incluso por las Devis, las damas del cielo, quienes pasaban con sus aeroplanos y contemplaban el Rasa Lila arrojando pétalos del cielo, celebrando nuestra celebración. ¿Será que estas viles mujeres de Mathura conocen alguna de estas conversaciones que tuvimos con él? ¿Quién en Mathura, qué personas en Mathura saben cómo preparar ungüentos, coronas de flores, guirnaldas, preparaciones con nueces de betel para el placer de Krishna? En otras palabras, eso no existe allí, en esa misma medida. Entonces, al permanecer en Mathura, la felicidad de Krishna, las gopis continúan pensando, al él permanecer en Mathura, la felicidad de Krishna ha desaparecido por completo. En otras palabras, las gopis están seguras de que Krishna no está derivando el mismo nivel de placer que le experimenta en Vrindavan. Ellas intuitivamente pueden percibir eso, ya está, son el corazón de Krishna. Ellas lo saben. Y por lo tanto, el saber esto es la mayor de sus torturas. Por eso luego Srila Vishwanath Chakravarti Thakur las parafrasea a las gopis. Ella, al decir, sabemos que la felicidad de Krishna ha desaparecido por completo en Mathura, por lo tanto nosotros estamos a punto de morir debido a simplemente estar pensando en la falta de alegría en Krishna. El mero hecho de saber y de pensar acerca de qué tan poca felicidad Krishna está derivando allí, nos está llevando a nosotros al borde de la muerte. Si al menos hubiesen algunas mujeres en Mathura tales como nosotras, algunas gopis allí quienes podrían complacer a Krishna, entonces él al menos podría disfrutar danzando con ellas, al menos una de tales damas, una de tales damas como nosotros pueda complacer a Krishna así de esta forma en Mathura. Él podría disfrutar danzando con ella, tocando su flauta y demás pasatiempos tales como el Shutan Braj. Entonces, si nosotras aquí llegásemos a enterarnos que tal dama existe, entonces nosotras podríamos permanecer en Vrindavan felizmente, incluso estando separadas de Krishna. Entonces, una y otra vez, el Bhagavatam y nuestros acharyas intentan establecer este punto. La causa real por la cual las gopis están sufriendo tanto en separación, una y otra vez, en la medida que nosotros nos ocupemos sistemáticamente, con mucha disciplina, en, en captar este énfasis que todas estas canciones del Bhagavatam realizan una y otra vez, que presentan una y otra vez diferentes portales de separación, Venu Gita, Gopi Gita, Pranaya Gita, Yugal Gita, Viraha Gita, Brahmar Gita. Una y otra vez vemos a las gopis sufriendo en separación de Krishna, pero una y otra vez nosotros como sadhakas hemos de beneficiarnos extrayendo esta noción. ¿Cuál es la verdadera causa por la cual las gopis están sufriendo en separación? No una consideración personal, separada, explotativa, sino el saber que Krishna no está siendo tan feliz como podría serlo en el servicio que ellas podrían ofrecerle. El estar tan profundamente identificadas
con la felicidad de su amado, con la necesidad de placer en el objeto de su amor, que ellas no sufren por ellas sufren por él. Ellas están totalmente identificadas con su sufrimiento y su sufrimiento se vuelve el sufrimiento de ellas. Luego Vishwanath Chakravarti menciona que una gopi dice, oh, Sakis, debido a que Krishna se encuentra infeliz en Mathura, debido a eso justamente él va a regresar aquí de inmediato. Entonces, creyendo esta propuesta, otra gopi responde a esa idea en el siguiente verso. Vamos al próximo verso, verso número 44. ¿Será que el descendiente de Dasarha retornará aquí y por el contacto con sus miembros corporales traerá de regreso a la vida a aquellos quienes ahora se encuentran ardiendo en la aflicción que él mismo ha causado? ¿Será que él nos salvará de esa manera, tal como Indra hace que un bosque vuelva a la vida al él arrojar a través de sus nubes cargadas de agua, cargadas de lluvia? De esta manera, aunque ya aclaramos previamente en las clases anteriores, internamente las gopis sienten la presencia de Krishna en el estado externo, si se quiere, en la condición externa en la que se encuentran en el Prakat Prakash, aún se encuentran inmersas en el humor de separación. Entonces ellas hablan este verso, en ese humor en particular externamente, el cual es la percepción general captada por las personas, incluidas Uddhava, ¿no? Entonces, ese es el grado, el nivel de percepción y de penetración en la condición de las gopis que pueden tener otras personas, aparte de las gopis en sí mismas. Entonces dice que en este verso la palabra api aparece aquí. Api significa sin embargo, no como indicando otra posibilidad. Entonces la palabra api se utiliza aquí con la idea de sugerir una posibilidad, justamente, de algo más de lo que se viene hablando. Lo cual significa aquí que las gopis no han abandonado aún la posibilidad, la esperanza de unirse con Krishna en el Prakat Lila, pese a que ya se encuentran unidos en el Aprakat Lila, en el Aprakat Prakash, incluso en el Prakat Lila ellas anhelan que esa unión se concerte. De otra manera se dice que obviamente ellas no serían capaces de, ¿cómo decirlo?, de sobrevivir, ya que no podrían quedar plenamente satisfechas con un mero mensaje, ¿no? Ellas están esperando la unión con Krishna. Srila Jiva Goswami, en su significado, este verso, él parafrasea a las gopis también, ellas mencionando atrás de él, nos encontramos padeciendo, sufriendo con gran aflicción debido a las acciones que él ha tomado. En otras palabras, nuestro sufrimiento es causado por él. Obviamente no están culpando a Krishna en un sentido mundano de conciencia de víctima, sino nuevamente otro Sanchari Bhav, donde las gopis se concentran en cómo él eligió partir y él es el único que puede elegir básicamente hacer los arreglos para retornar. Entonces ellas dicen, estamos padeciendo debido a la aflicción generada por sus acciones y el remedio para esta aflicción es el contacto con sus miembros corporales. Si él no hace esto, él entonces será conocido, se volverá famoso como un experto en ser duro de corazón y alguien que no tiene temor alguno en causar la muerte de innumerables mujeres. En otras palabras, todas nosotras gopis moriremos si él no regresa a Vrindavan. Y Jiva Goswami menciona que el tiempo presente, verbalmente hablando en sánscrito, es utilizado aquí para indicar que ellas ya no pueden tolerar la demora de Krishna en regresar y entrar en contacto con ellas. Entonces, al escuchar esto, nuestros Goswamis mencionan que una de las gopis, una Bamya Gopi, quiere decir, a diferencia de Dakshina Gopi, una Bamya Gopi es una Gopi izquierdista, por decirlo así, con una naturaleza un tanto más eh, rebelde, si se quiere. Una Bamya Gopi obstinada habla el siguiente verso, que vamos a ver ahora, implicando, hey, Sakis, ustedes son damas tontas, no entienden en absoluto qué tipo de felicidad Krishna obtiene durante la danza rasa. Escuchen de mí qué tipo de felicidad es la que él gusta de obtener.
Entonces vamos al siguiente verso, verso número 45. Entonces esta Bhamya Gopi menciona, pero ¿por qué razón debería Krishna venir aquí a Vrindavan luego de haber obtenido un reino, luego de haber matado a sus enemigos y luego de haberse casado con las hijas de diversos reyes? Él se encuentra satisfecho allí, rodeado por todos sus amigos y bienquerientes. Entonces aquí encontramos esta corriente de obstinación, si se quiere, corriente contraria a partir de la Bhamya Gopi. Vemos todas estas diferentes opiniones, las gopis, diferentes versos que se mueven en distintas direcciones con diferentes opiniones y perspectivas. En definitiva, no son más que diversas olas, ¿no? Como mencionamos, diferentes tipos de oleajes que hacen que el océano de Madhurya Bhav rebalse y rebalse. Y Uddhav se encuentra básicamente siendo testigo de esto, tomando darshan de cómo el afecto y la absorción de las gopis por Krishna alcanzan nuevos y nuevos cumbres. Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur aquí parafrasea a esta gopi que habla el verso, en este presente verso, y dice, ¿por qué razón Krishna va a retornar a Braj? Aquí Krishna tiene que atravesar todas las dificultades de tener que llevar las vacas a pastar, mientras que allí en Mathura él ha obtenido un reino. Aquí Krishna únicamente puede jugar con damas de la casta Vaisya, y allí él puede disfrutar con damas de descendencia noble. Por lo tanto, ¿qué tipo de felicidad Krishna puede obtener aquí? Aquí Krishna es un pastorcillo, allí Krishna es un rey. Todos estos puntos que se mencionan en este verso, Vishwanath Chakravarti Thakur los expande en relación a compararlos con la oferta disponible en Vrindavan, por decirlo así, la cual obviamente en un sentido externo parece ser inferior, pero sabemos que no tiene punto de comparación alguno en términos del afecto y del prem que allí hay. Entonces, Krishna obtuvo un reino allí, en otras palabras, ¿qué va a obtener aquí? Aquí tiene que atravesar las dificultades, llevar todos los días la vaca a pastar, tiene que salir a trabajar. Y así sucesivamente, ¿no? Está con nosotras, damas de baja estirpe, allí está con refinadas mujeres de la rica aristocracia. Allí, aquí Krishna es un Vaisya, un Gopa, allí es un rey, un príncipe, etc. Sridhar Swami aparece en escena aquí, el antiguo y venerado comentarista del Bhagavatam, y él también parafrasea a las gopis por un momento, mencionando que debido a que Krishna no tiene ningún otro lugar donde ir previamente debido a que Krishna no tenía ningún sitio donde ir previamente, es que él residió aquí con nosotros. Pero ahora que él obtuvo gran opulencia, ¿por qué razón él va a volver por estos lados, básicamente? Es otra variante de esta misma idea, donde esta Gopi, Bhamya Gopi se expresa. Si él estuvo en Vrindavan durante sus primeros 11 años, fue simplemente porque no tenía dónde estar, no tenía otro lugar, no tenía tantos contactos o algo así. No porque realmente quería estar aquí. Aunque como sabemos, ¿no? Esa no es la razón última. Pero Sanchari Bhav toma precedente aquí. Pero ahora adquirió un reino, opulencia, posición, pratishta, seguidores. Olvídate, él se ha olvidado por completo de Vrindavan. Luego Sanatan Goswami en relación a este verso en su Brihad Vaishnav Tosani, él parafrasea a esta Gopi diciendo, bueno, aquí a otra Gopi dice, bueno, incluso si eso es así, incluso si Krishna ha obtenido tanto en este otro lugar que no puede obtener aquí, pero él va a venir para satisfacer a su madre, padre y queridos amigos. Entonces, si alguna Gopi dijese esto, otra Gopi va a responder, esta Gopi que habla este verso responde, en la gran ciudad él ha obtenido grandes amigos, ha obtenido madre, ha obtenido padre. Entonces, ¿por qué él va a regresar aquí y él va a depender de otro? ¿A qué amigos va a visitar aquí? ¿A qué padre y madre? Él ya tiene padre y madre allí ahora. Vasudev Devaki tiene nuevos amigos. O otra variante, Sanatan Goswami menciona es, si él desearía venir aquí, Krishna va a ser detenido por sus nuevos amigos en Mathura. Krishna va a ser detenido por sus nuevos parientes allí. Que como sabemos, en otras palabras, los habitantes de Mathura hasta un punto están deseosos de que Krishna parta de Mathura. Hasta un punto ellos pueden sobrevivir a la separación de él, como ya analizamos previamente.
A continuación, en el siguiente verso, nuestros comentaristas mencionan que una de las otras gopi va a hablar acerca de la indiferencia de Krishna hacia todo. Entonces continúa, volvemos nuevamente un poco a ciertas expresiones en la línea del Brahmar Gita, en donde Sri Radha criticaba a Krishna en el marco de su amor por él. Vamos al verso número 46. Dice así: la gran alma Krishna es el amo de la diosa de la fortuna, y él automáticamente alcanza lo que sea que él desee. ¿Cómo es que nosotras, damas quienes vagan en el bosque, o cualquier otra mujer pueda satisfacer sus propósitos cuando él de por sí ya se encuentra satisfecho dentro de sí mismo? Entonces, desde ese lugar se habla de la indiferencia de Krishna hacia todo. Él es Atmaram, él es autosatisfecho. Entonces, ¿quién puede proporcionarle satisfacción a él? Perdón. Srila Jiva Goswami comenta al respecto. Debido a que él se encuentra satisfecho, él en verdad no debería casarse con ninguna princesa. Aquí está parafraseando la intención, la implicancia de la gopi aquí, ¿no? Debido a que él es Atmaram, no hay necesidad de que él adopte en matrimonio ninguna de las princesas que van a aparecer en escena por allí, por Mathura, Dwarka, etc. Entonces ella se expresa en este profundo deseo a Uddhava. Jiva Goswami menciona esto aquí. Obviamente recordemos, ¿no? También aquí vamos a ver cómo se habla de la posición de Lakshmi, la diosa de la fortuna. Él es el amo de la diosa de la fortuna, pero como vamos a ver en las oraciones de Uddhava, eventualmente las gopis se encuentran incluso por encima de Lakshmi, aunque ellas en su propia percepción subjetiva no lo vean así. Entonces las gopis hablan en este verso con profundo anhelo, de hecho dice Srila Jiva Goswami, sin reconocer su propia gloria, y más bien hablan debido a la frustración de de no haber podido alcanzar a Krishna. Mientras que, como decimos, las gopis no solo se encuentran por encima de Lakshmi, sino que Krishna mismo, en su versión, en su opinión personal, él considera a las gopis por encima de sí mismo. Pero de vuelta, la naturaleza del amor es que aquel que está en una condición tan elevada, que es considerada por Dios mismo por encima de su cabeza, ellos se sienten a sí mismos por debajo de todo y todos. Estas son algunas de las paradojas que debemos aprender a integrar en nuestro avance en esa dirección. Entonces, la posición de las gopis, Nayam Shriyam Gauni Tantarati Prasad Saryositam Nalina Gandaruchan Kutun, etc. Hay muchos versos, sobre todo en las oraciones de Uddhava, que vamos a ver luego de esta sección. Él ora a las gopis, estableciendo como su posición lo que ellas han obtenido, el tipo de servicio y conexión que ellas tienen con Krishna. No está ni siquiera al alcance de la más casta de todas las damas, Srimati Lakshmi, Mahalakshmi Devi. Pero de vuelta, paradójicamente las gopis se expresan a sí mismas como completamente desdichadas, completamente desvalidas, etc. Entonces, luego se menciona que mientras una gopi le responde a esto diciendo, bueno, por lo tanto, entonces deberías abandonar toda esperanza de obtener a Krishna. En respuesta a esta posible sugerencia, otra gopi va a responder a esta idea en el siguiente verso. Vamos al verso número 47. Allí otra gopi dice, de hecho, la más grande felicidad, la más grande de las felicidades es renunciar a todo deseo, tal como la prostituta Pingala lo ha declarado. Incluso una prostituta famosa en los Vedas llamada Pingala lo ha declarado. Entonces, pero incluso aunque sabemos esto, aún así no podemos abandonar nuestras esperanzas de alcanzar a Krishna. Entonces, esta es la respuesta a la posible sugerencia que otra Gopi pudo haber dado antes. Bueno, si esto es así, si Krishna es Atmaram, si no hay nada que se pueda hacer, entonces abandona toda esperanza de alcanzarlo. Sí, entendemos, en teoría lo entendemos, pero en la práctica no podemos abandonarlo. Aunque de vuelta, nuevamente, alguien puede exhibir este mismo patrón de conducta en relación al apego material, aunque sabemos que eso genera sufrimiento, no lo podemos dejar. Lo que las gopis aquí dicen es la meta última a alcanzar. No pueden dejar de pensar en Krishna, aunque lo intenten. Como sabemos, famoso ejemplo cuando
las gopis se reúnen diciendo: Krishna nos da demasiado dolor de cabeza, vamos a dejar de pensar en él, aunque sea por unos minutos, y se sientan como yoginis consagradas intentando pensar en algo más aparte de Krishna, por unos minutos. Pero luego se miran entre ellas y concluyen: no ha sido posible. Pues algo así se menciona aquí, citando el ejemplo de Pingala. Vishwanath Chakravarti Thakur en su comentario parafrasea a la Gopi que habla este verso y básicamente dice: es difícil, por no decir imposible, para cualquier persona abandonar sus esperanzas en relación a Krishna, lo cual obviamente es la idea, ¿no? La idea es: podemos perder cualquier cosa, como dice el dicho, pero lo último que se pierde es la esperanza. No desde un lugar naive, ingenuo, sino esperanza en relación a Krishna. No podemos más, porque Krishna es de tal forma que inspira que continuamente tengamos esperanza en él. Pingala poseía deseos por diferentes hombres que no eran Krishna, y por lo tanto ella pudo abandonar estos deseos. Entonces esta prostituta Pingala menciona esta idea: la verdadera felicidad está cuando uno renuncia a todo deseo. Entonces Pingala es una prostituta mencionada en el Bhagavatam, quien estaba bueno, trabajaba de lo que trabajaba, como ustedes saben, pero eventualmente ella cayó en cuenta de lo indeseable de todo ello y tuvo un súbito momento de iluminación, un epifánico, en donde naturalmente surgió una sensación de desapego de la dinámica de su vida normal, y de allí ella concluyó: verdadera paz, verdadero alivio no es estar lleno de deseos, sino estar liberado de ellos. Pero aquí las gopis dicen: sí, ella decía esto en relación a otros hombres, pero no Krishna. Con Krishna se aplica otro criterio. Srila Jiva Goswami en su significado menciona algo similar. Él parafrasea a las gopis también diciendo: la más grande felicidad es definitivamente el desapego. Incluso la prostituta Pingala ha mencionado esto. Normalmente una prostituta no va a mencionar esto, pero ella lo ha dicho, ella ha llegado a esa realización. Y pese a que nosotras sabemos que tanta felicidad hay en el desapego, aún deseamos a Krishna. Y este deseo es imposible de superar para nosotros. En otras palabras, no sabemos cómo dejarlo, no sabemos cómo abandonarlo, no sabemos cómo desapegarnos de él, lo cual, nuevamente, para nosotros, sadhakas, esa es la meta de la vida. No sabemos cómo olvidarlo, no sabemos cómo desapegarlo. Entonces, delante de Uddhav, Jiva Goswami menciona quién es el más grande devoto, considerado al menos como el más grande devoto por muchos. Las más grandes devotas, las gopis, abandonan toda reserva y se expresan directamente ante él, como estamos viendo aquí. No sabemos cómo olvidar a Krishna. Y comienzan a llorar y a lamentarse. Y recordemos, Uddhava aquí está teniendo una profunda transformación, conversión, al mismo tiempo entendiendo: yo les estoy tratando de aliviar, pero obviamente al mismo tiempo la meta de la vida es pensar en Krishna, y ellas me están diciendo que no saben cómo olvidarlo. Y la meta de la vida es siempre recordarlo, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, gradualmente más y más Uddhava va despertando a la grandeza, a la gloria de la posición de las gopis, como vamos a ver a través de las oraciones que va a ofrecer luego. Siguiente verso, vamos al verso número 48, donde las gopis continúan expresándose a corazón abierto. ¿Quién puede tolerar el abandonar las íntimas conversaciones acerca de Uttama Shloka, de aquel que es glorificado a través de la más excelsa poesía? Pese a que él no muestra interés alguno en ella, la diosa Sri o Lakshmi nunca se mueve del sitio en donde se encuentra, en el pecho de él. El famoso ejemplo una y otra vez invocado por las gopis. Lakshmi, Vishwanath Chakravarti Thakur menciona a este respecto. Aunque Lakshmi, Mahalakshmi, la diosa de la fortuna, es ignorada por Krishna, en otras palabras, no recibe, él se mantiene desapegado de ella, básicamente, indiferente hacia ella. Pese a eso, ella no lo abandona, ella no se mueve, no abandona su pecho. Una de las formas en las que se refiere eso es Srivatsa, el mechón de cabello que reside en el pecho de Krishna, referido a Lakshmi. Entonces ella permanece allí, perdón, en la forma de esta línea dorada. Vishwanath Chakravarti Thakur confirma esto. Entonces, en otras palabras, la idea es:
Krishna, la naturaleza de él, Uttama Shloka, él es tan atractivo, él posee cualidades que son tan continuamente glorificadas por la más excelsa poesía, que básicamente nadie puede abandonarlo. Él es tan atractivo, incluso si él se comporta de forma indiferente con alguien, como lo hace con Lakshmi, ella no lo puede abandonar. Entonces, ¿qué decir las gopis que, como sabemos, se encuentran por encima de Lakshmi en términos de su amorosidad para con Sri Hari? Vamos al verso 49. Las gopis se dirigen a Uddhava y le dicen: querido Uddhava Prabhu, cuando Krishna se encontraba aquí en la compañía de Sankarsana, el nombre de Balaram, él disfrutaba todos estos ríos, colinas, bosques, vacas y sonidos de flautas, ¿no? Las gopis indicando, dirigiendo a Uddhava al resto del Vrindavan. Entonces aquí Sanatana Goswami comenta en este verso, parafraseando a las gopis, completamente identificado con su bhava, siendo la Vanga Manjari, un asistente de Shiral, Lita, etc. Entonces las gopis dicen a través de él aquí: si nosotras podríamos llegar a olvidarlo, nuestro deseo por él disminuiría sin duda alguna, pero eso no ocurre. No podemos olvidarlo y por ende nuestro deseo por él no disminuye, sino por el contrario, aumenta. ¿Por qué? Porque nuestro recuerdo de él aumenta y se intensifica. Si nosotros nos dirigimos al agua en Vrindavan, recordamos cómo el agua le servía a él, a Krishna. Si nosotros estamos en nuestros hogares, recordamos, ¿cómo decirlo? Lo recordamos a él allí, básicamente. O cuando vemos una montaña muy elevada, vemos cómo la montaña lo servía a él. Si entramos al bosque, recordamos cómo los bosques lo servían a él. Entonces, de esta manera, el agua, la tierra, los bosques, todo lo servía a él. Todo está sirviéndolo a él, básicamente. Y por lo tanto, todo nos recuerda a él. Estos son los ejemplos que ellas dan aquí, ¿no? Ríos, colinas, bosques, todas las especies en Braj. O Sanatana Goswami continúa: debido al intenso dolor de separación, todos estos ítems, todos estos elementos aparecieron directamente ante las gopis. Todas estas visiones o todos los pasatiempos de cómo cada uno de estas personalidades, más que elementos en Vrindavan, servían a Krishna. Entonces los nombres de Krishna, dice Srila Sanatana Goswami Pad, no son mencionados directamente, debido a que ello daría lugar a ciertos recuerdos de Krishna más específicos y a un intolerable dolor. Entonces los últimos ítems mencionados en la lista son más efectivos en generar cierto recuerdo. Entonces, debido a que todo esto surge en Vrindavan, obviamente esto instruye específicamente de una manera en particular a Uddhava. Entonces, con todo esto nuevamente se está estableciendo de manera sistemática, sin desearlo conscientemente, pero eso es lo que acontece intuitivamente. Se establece sistemáticamente no solo la gloria del amor de las gopis, sino la gloria de Vrindavan como el escenario ideal para el más elevado tipo de amor, con todos sus elementos, como decimos, río Yamuna, colinas, Giriraj, los diferentes bosques, las diferentes especies encabezadas por las vacas, los animales, los sonidos de las flautas que son producidos por los gopas, todo eso puesto junto, todos estos ingredientes combinados debidamente, dando como resultado lo que llamamos Vrindavan, es lo que permite ese tipo de interacción amorosa, como mencionamos más de una vez. Un tipo de prem requiere un tipo de escenario específico para que el drama del lila, la interacción amorosa, tenga lugar. Y todos los ingredientes tienen que estar en su lugar. Si eso no está, no hay manera en que la unión se pueda concertar. Eso es lo que Sri Radha menciona a Krishna en Kurukshetra. Entonces, todos estos elementos son especialmente efectivos como udípana para generar estímulo en el recuerdo, en la absorción extática. Sigamos con el verso 50, donde las gopis continúan con esta idea, luego de haber mencionado todos estos elementos, ríos, colinas, flautas, vacas, bosques. Ellas dicen en el verso 50, todo esto, todos estos ingredientes o personalidades nos recuerdan constantemente acerca del hijo de Nanda. De hecho, debido a que vemos las huellas de Krishna
las cuales están marcadas, poseen las marcas de diversos símbolos divinos, nunca podemos olvidarlo. Entonces, entre todos los udípanas que se acaban de mencionar hasta ahora, udípana significa estos estímulos que potencian, que activan la experiencia del rasa. Entonces, entre todos los udípanas, especialmente aquí las gopis se concentran en uno que no fue mencionado en el verso anterior, especialmente sus hermosas huellas, las hermosas marcas de sus pies de loto, repentinamente abren nuestros corazones. Al pensar en eso, recordemos, todas las huellas de Krishna en Vrindavan son místicamente preservadas por los Brajavasis, no desaparecen y actúan continuamente como un recuerdo de su caminar, de su presencia allí, incluso ahora que él no se encuentra allí, que se encuentra en Mathura. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur en su comentario a este verso parafrasea a las gopis, diciendo, nosotras vemos las marcas de sus pies, las cuales poseen los diferentes símbolos divinos de una bandera, de un rayo, y todas estas marcas de pies no solo permanecen en la tierra, lo cual es relativamente más creíble o más sencillo que acontezca, sino incluso en las rocas. En otras palabras, incluso cuando Krishna coloca la planta o colocó la planta de sus pies de loto sobre las rocas se derriten, se fundan, experimentan éxtasis y de tal manera que la planta de sus pies queda marcada por siempre en las rocas. Por lo tanto, las marcas de sus pies están en todas partes, no solo en la tierra, incluso en las rocas. Srila Jiva Goswami, por su lado, él también parafrasea a las Braja Gópicas en su Lagu Vaishnav Toshani, y ellas se dirigen aquí a Uddhav. Uddhav, estas huellas se encuentran en todas partes, con gran variedad de ellas, ¿no? De acuerdo a los diferentes pasatiempos. En otras palabras, en cada pasatiempo Krishna camina de una manera diferente, ¿no? Hay un caminar diferente de acuerdo al tipo de emoción que nos lleva, ¿no? Una forma poética de decirlo, ¿no? De acuerdo a lo que está pasando dentro de nosotros, nos vamos a mover de una manera correspondiente en el mundo. Como Arjuna le pregunta a Krishna en el Gita, ¿cómo camina una gran alma? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se establece en la trascendencia? ¿Cómo se mueve? Vaishnavir Kriya Mudra Vikyena Bhuyaha. Entonces, cada una de estas huellas, en otras palabras, el prem de las gopis es tal que ellas con solo ver las huellas de Krishna, ellas pueden determinar o conectar cuál es el lila ligado a ese caminar en particular. Entonces, todas estas cosas nos hacen recordar a Krishna como un gopa, aunque a través de tus instrucciones, Uddhav, con el más grande esfuerzo, nos hiciste recordarlo a él como Dios, como el Ser Supremo. En otras palabras, tú insististe y apreciamos, lo hiciste con tu mejor intención, etcétera. Trataste de dirigir nuestra atención. Krishna es Dios, Krishna es Bhagavan, Paramatma Brahman. Pero ver estas huellas por lo completo nos hacen olvidar todo lo que nos has dicho, toda esta inyección de Aishwarya. No poseemos gusto alguno por Gyan, básicamente, ¿no? Gyan Karmadi Anabritam. Anukulena Krishnanu Silanam Bhakti Rutama. Añavilasitas. Es el Bhakti de las gopis, totalmente ciego a esta idea de Gyan, a esta idea de pensar en Krishna en términos de él ser Dios. Incluso si esa idea viene, como recordamos, se vuelve algo con una designación totalmente secundaria. Entonces, a esta altura, Uddhav sugiere, si ustedes se mantienen recordando a Krishna al mirar a los ríos, las montañas y los bosques de Braj, entonces pónganse una tela alrededor de sus ojos, utilicen su inteligencia para llevar sus mentes en la dirección de algún otro pensamiento y de esta forma olviden a Krishna. Si Uddhav llegase a sugerir algo así, tratando de alguna manera calmar, aliviar el sufrimiento de las gopis, entonces una gopi tiene algo que decir a este respecto, ¿no? Y para ello vamos al siguiente verso, penúltimo verso de esta serie. Verso número 51, perdón. Entonces una gopi va a responder a esta posible sugerencia de Uddhav diciendo, Uddhav, ¿cómo podemos olvidarlo a él? Cuando nuestros corazones han sido robados por la encantadora forma en la que él camina, por su generosa sonrisa, por sus juguetonas miradas y por sus palabras dulces cual miel, nectarias cual meliflua, cual miel.
Entonces, la posible la respuesta de las gopis ante esta posible propuesta de Uddhava. No olvídense de Krishna, distráiganse, piensen en otra cosa, venden sus ojos. Por más que hagamos todo eso, la idea es, ¿no? Nuestra mente ha sido capturada por él, nuestros sentidos han sido completamente flechados por él, en todas las direcciones, principalmente esta clásica secuencia, prasitam priya prima vikshanam viharanam chati dhyana mangalam rahasi samvido yahri disprisa guhakano manakshruvayanti. Sus palabras, sus bromas, sus miradas, su sonrisa, su forma de caminar, todo en él, cómo camina, cómo habla, cómo mira, cómo sonríe, cada uno de sus gestos. Srila Jiva Goswami en su significado, él parafrasea a las gopis mencionando algo en esta línea. Él dice, a través de estos tres métodos, de su movimiento, de su amor y de sus palabras, ¿no? Su amor en este caso tiene que ver con su sonrisa y sus miradas. Entonces, su movimiento, su amor y sus palabras, a través de estos tres métodos, nuestra inteligencia ha quedado perdida, ha quedado robada, capturada por completo. Entonces, estos ítems indican el amor especial de Krishna por nosotros. Él ha indicado, él ha expresado esto una y otra vez, al moverse, al hablar, al mirarnos, al sonreír. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros podríamos posiblemente olvidar su amistad para con nosotras, olvidar sus movimientos, olvidar su amor y sus palabras? No hay forma alguna, no es posible. Nuestra inteligencia ahora permanece en Mathura y no puede ser retirada de allí. En otras palabras, estamos allí donde Él está, no podemos residir en otra parte. Por favor, las gopis concluyen diciéndole, dinos de qué otra manera podemos, otro método aparte de esta técnica que recomendaste, alguna otra manera en la que quizás podamos olvidarlo a Él por un momento, incluso un poco. Entonces se dice que sin prestar mucha atención a Uddhav, quien estaba allí presente con ellas, supuestamente siendo el invitado de honor, el centro de atención, sin prestar atención en verdad a él, las gopis, luego de haber hablado todos estos diferentes versos en diferentes grupos y en diferentes direcciones y olajes extáticos, las gopis se pusieron todas de pie, estaban sentadas en el suelo, miraron en la dirección de Mathura, luego de haber mencionado esta idea, nuestra inteligencia ahora está en Mathura. Ellas se paran, miran todas en la dirección de Mathura, ignorando por completo a Uddhava, y comienzan a llamar a su amado a viva voz. Con profundo sufrimiento, mientras lloraban intensamente, ellas hablaron el siguiente verso, que es el último verso de esta sección en donde las gopis responden al mensaje de Krishna. Vamos al verso número 52 para ya ir culminando. Y las gopis dicen, oh amo de la diosa de la fortuna, oh amo de Braj, oh destructor de todo sufrimiento, Govinda, por favor, alza a tu Gokula, levántalo, rescátalo del océano de aflicción en el cual se está ahogando. Entonces tratemos de entrar obviamente en el marco emocional de este verso. Las gopis se encuentran, como digo, llorando profundamente, intensamente, clamando por Krishna, por su amo, básicamente invocando diferentes nombres. Hey Nata, Hey Ramanata, Brajanata, Arti, Nasana, Magnamudhara, Govinda, Gokulam, Brijinarnavat. ¿No? Varias ocasiones la palabra Nata. Nata significa amo, amo y señor. He es una manera de exclamar, llamar a alguien, llorando, gritando en éxtasis. He Nata, He Rama Nata, o amo de Ram, de la diosa de la fortuna. En última instancia, la diosa de la fortuna Ram no es más que Shirada. Brajanathar, Brajanath, oh tú eres el amo de Braj, todo Braj, toda esta Artinashana. Artinashana significa destructor de todo sufrimiento. En otras palabras, aquí estamos sufriendo profundamente. Magnam significa estamos sumergidos en profundo dolor. Brijina Arnavat. Brijina Arnavat significa tu Braj, Gokulam, tu Gokula se encuentra sumergido en un océano de dolor. Por lo tanto, Udhara, por favor, Govinda, Udhara Govinda. Govinda es aquel que da placer a los sentidos. Udhara, levanta, rescata a tu Gokul que se encuentra ahogado, sumergido en un océano de aflicción. Oh Govinda, tú que das placer a los sentidos, danos placer a nuestros sentidos.
al reaparecer ante nosotros. Entonces las gopis aquí, en este último verso, similarmente al cierre de lo que fue la canción anterior que estudiamos previo al Brahmar Gita, al cierre del Viraha Gita, las gopis aquí similarmente como último recurso toman refugio en Nam Kirtan, se absorben profundamente en Nam Kirtan y nosotros deberíamos, obviamente como sadhaka, seguir ese ejemplo, tomar profundo refugio en Nam Kirtan y clamar y llamar a Govinda, presentando nuestra condición actual de aflicción y solicitando refugio y conexión. Entonces, las gopis culminaron, como digo, la canción anterior de esta misma manera, recordemos, diciendo Govinda Damodara Madhaveti. Recordemos, clamando, oh Govinda, oh Damodar, oh Madhav. Y aquí similarmente, tomando refugio en Nam Kirtan. En su comentario a este verso, último verso de las gopis, y la Sanatan Goswami menciona que el uso del tiempo pasado en la forma de magna, magna significa, en este caso, ahogó en relación a la aldea de Braj, y la imagen que se da, el símbolo que se da del océano, implica que la situación ya no puede, llegó a un punto tal que no hay forma de contrarrestarla, lo cual todo esto poéticamente ayuda a ilustrar la condición desamparada en la que se encuentra, no solo Vrindavan, no solo las gopis, perdón, sino todo Vrindavan. Entonces el uso del tiempo pasado implica, eso ya ocurrió. Aunque como vemos todavía va a haber esperanza para ello y va a haber final feliz a la historia, pero la expresión verbal, el tiempo que se utiliza, ayuda a enfatizar e indicar la condición de profunda desesperación. Srila Jiva Goswami, en su respectivo comentario, menciona que la palabra nata o amo, Señor, aquí, en este verso apunta a que Krishna es el amo de Braj. Por lo tanto, siendo el amo de Braj, una de las cualidades de aquel que es el amo es que él también es el destructor de la aflicción, de la miseria de Braj. Él mismo hizo este voto de proteger a Braj. Entonces, ahora, sin embargo, en la condición actual, pese a que Krishna hizo el voto de proteger a Braj de toda miseria, su Braj, Gokula, se encuentra profundamente sumergido, ahogándose en un océano de miseria, en un océano de aflicción. Por lo tanto, las gopis con ello implican, por favor, ven aquí y libera a todos los seres que están viviendo en esta aldea. Aquí las gopis están orando por protección para que Krishna proteja a Gokula. Aquí las gopis, de hecho, están ignorando su propio sufrimiento, siendo ellas incapaces, si la Jiva Goswami menciona, siendo ellas incapaces de tolerar el sufrimiento de Gokul, a recordar el afecto que Krishna tiene por Gokul. Entonces las gopis implican por tú aparecer, mostrarte a ti mismo incluso una sola vez, toda miseria va a quedar destruida en Gokul. Todos van a ser traídos de regreso a la vida, todos se volverán felices nuevamente. Por favor, Govinda, oh Govinda, ellas invocan, culminan con este nombre, similarmente al cierre del Viraha Gita, Govinda, Damodara Madhaveti. Oh Govinda, tú fuiste bañado y entronado como el rey de Gokula. Recordemos al cierre del Govardhan, Govardhan Lila, Indra, y los devas aparecieron, hicieron Abhishek de Krishna. Krishna recibe el nombre de Govinda allí. Entonces debes proteger tu nombre de Govinda al ejecutar acciones apropiadas, correspondientes a ese nombre, como dijimos. Entonces Govinda fue un nombre que te fue dado cuando fuiste coronado como el rey de Gokula por Indra y los devas. Siendo que eres el amo de Gokul, debes proteger a Gokul. Por eso eres Govinda, y Govinda también, como dijimos, significa aquel que da placer a los sentidos. Así que dale placer, por favor, entrégale placer a los ojos de Vrindavan. Vuelve a y reaparece ante nosotros. Entonces, si la Sanatan Goswami, si la Jiva Goswami, perdón, culmina su significado diciendo, ¿cómo Krishna podría negarse a las gopis, quienes oraron, quienes se dirigieron a él orándole para que él destruya la aflicción de los habitantes de Vrindavan, ignorando su propio dolor generado por la separación? Entonces, otra forma en la que vemos la integridad, la gloria, la nobleza, el amor de las gopis. Ellas no están orando por ellas mismas, ya no están solicitando algo para ellas mismas de manera egoísta. En este momento están únicamente solicitando, ven y salva a todos los Brajavasis aquí. Entonces, en esta misma línea, si la Vishwanath Chakrabarti Thakur
culmina comentando, parafraseando a las gopis también. Oh tú que remueves todo sufrimiento. En el pasado tú ejecutaste muchísimos pasatiempos inconcebibles para protegernos, a nosotros y a todo Vrindavan. Por ejemplo, el alzar la colina de Govardhan para liberarnos de la aflicción generada por Indra. Pero ahora, sin embargo, nos encontramos en un océano del más intenso dolor que es generado por la separación de ti. En otras palabras, esta situación es todavía más compleja, más dolorosa que aquel momento en el que Indra ordenó a las nubes Ambartaka que destruyan todo Vrindavan. Tú pudiste protegernos de ese tipo de peligro, pero ahora nos encontramos en un peligro mayor. Nos encontramos en el más intenso dolor de separación de ti. Por favor, regresa donde nosotras y salva a Gokula, el cual está siendo destruido o prontamente será destruido. Tú, quizás hoy, quizás mañana más tardar. La destrucción de todo Gokula es inminente si tú no reapareces. Oh Govinda, básicamente las gopis culminan diciendo, ven y retoma tus deberes de proteger a las vacas, retoma tus deberes de supervisar el pastoreo de ellas, retoma tus deberes de proteger y salvar a todo Gokul, oh Nath, oh Brajanath. Ya basta de enviar estos mensajeros, ¿no? Ya basta de Buda, ya basta de un mensaje, otro mensaje, ven tú personalmente y sálvanos. Entonces con esto culminamos nuestra explicación de la respuesta de las gopis a lo que es el mensaje que Krishna envía a través de Uddhav, con lo cual vamos a ver a partir de la próxima clase cuál es la respuesta de Uddhav a todo esto, cuál es la reacción de Uddhav. Recordemos, mantengamos siempre en contexto en este marco, Uddhav se encuentra aprendiendo, descubriendo la gloria, la profundidad, la amplitud del amor de los Brajavasis, algo completamente inédito y desconocido para él. Y cada una de las palabras que las gopis va pronunciando en cada uno de estos versos no deja de seguir sorprendiéndolo a él, no deja de incrementar su percepción de la gloria de Vrindavan, todo lo cual obviamente era uno de los tantos propósitos por los cuales Krishna envió a Uddhava a Vrindavan. Entonces, a partir del siguiente verso de la siguiente clase, vamos a estar estudiando cuál es la respuesta de Uddhava a todo esto. Una serie de palabras que Uda comparte y una serie de oraciones que va a compartir también. Y bueno, básicamente cómo todo esto impacta en él y otros temas que tenemos que estar combinando en nuestro cierre de este Brahmar Gita. Así que por hoy vamos a dejar aquí. Y obviamente como esta charla está siendo grabada y no está siendo entregada en vivo, no puedo invitarlos a que hagan preguntas en este momento, pero si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, pueden enviarla por mensaje, pueden dejarla en el chat y a lo largo de la semana la estaremos respondiendo. Así que nos estamos viendo la semana próxima y nos despedimos ofreciendo pranam, siguiendo los pasos de Buda, perpetuamente inclinando nuestra cabeza a los pies del otro, las Braja Gópicas y de su Kirtan, el cual tiene el potencial de purificar los tres mundos. Mandi Nanda Brajastrinam Padare Numabhikshnasa Yasamhari Katodgitam Punati Bhunati. Srila Gurudev ki jai. श्रीमन महाप्रभु की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री ब्राह्मण गीत की जय गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमान हरि वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर हरि बोल।